Hola gente de Zona Deportiva, ha sido final aquí en el Gigante de Alberdi, han igualado Belgrano y Argentinos Juniors. Estoy aquí con mis compañeros, con Joaquín y con Ale. Vamos a estar analizando un poco lo que fue el encuentro aquí, el empate entre el Pirata y el Bicho, en un partido que fue muy parejo entre ambos equipos, donde Belgrano sigue mejorando en ciertos aspectos, pero sigue fallando lo mismo que al comienzo de la temporada, sigue fallando la zona baja de Belgrano, sigue fallando la defensa. Empeoró en el momento en el que Mariano Troilo terminó saliendo lesionado y terminó ingresando el número 13, Nicolás Meriano. Belgrano sufrió muchísimo en la zona baja los ataques de Argentinos Juniors y terminó inclusive casi perdiendo el partido. Vamos a ir analizando parte por parte, tanto Belgrano como Argentinos. Voy a darle la palabra a mis compañeros para que empecemos con este análisis un poco más en profundidad de lo que fue el partido. ¿Querés arrancar vos, Ale, con lo que fue el análisis de este encuentro? Dale, ¿qué tal Agustín? Bueno, ¿qué tal gente? Sí, como dijo Agu, fue un partido donde a Belgrano le costó mucho la parte de la defensa, donde arrancó bien, arrancó jugando un buen primer tiempo, pero hasta que llegó el gol de Argentino, donde ahí para mí se vino abajo el equipo, y más en los últimos 10 minutos, 15 minutos empezó a remontar, empezó a buscar la victoria, pero no llegó a ello y lo termina lamentando, quedando afuera de la zona de clasificación. Inclusive Belgrano empieza teniendo oportunidades claras desde el primer tiempo. Recuerdo antes del gol aquella jugada de Lubita Fernández donde termina estrellándose en el palo del arquero del Ruso Rodríguez, luego termina encontrándose con el gol. Aprovechó muchísimo los espacios que dejó la defensa de Argentinos Juniors en los primeros minutos. El problema sigue siendo el mismo que como decíamos también, que hablamos por detrás de cámaras, lo mismo que sucedió ante Barraca Central, ¿no? El no aguantar el resultado, que termina llegando muy temprano el empate de Argentinos, lo terminó madrugando en el segundo tiempo, en los primeros minutos del segundo tiempo, y esto termina siendo un problema para el equipo de Zielinski. ¿Vos, Juaco, cómo lo viste el partido? Sí, opino igual que ustedes, compañeros. Veo que en la defensa estamos muy mal, cierta parte, y que con esta lesión de Mariano Troilo se nos va a complicar mucho más lo que sigue todo este partido que viene. Después tenemos que también no hay mucha efectividad en lo que es la mitad de cancha. Vos sabés que cuando el ruso hizo el cambio entre Menossi y Elías López, vos sabés que nos abrimos ahí en la zona central, no tuvimos jugadores y nos adueñaron el bicho, se adueñó de ese sector donde no pudimos ser superiores, y para mí el error fue ahí, porque Companucci no tuvo tanto desborde por ese lado, pero bueno, hay que seguir y bueno, vamos a ver qué onda el siguiente partido. Totalmente, bueno, nos metamos un poco más en lo que es el análisis puesto por puesto de Belgrano, iniciando por Vicentini, ¿no? Otro partido, a mi entender, no sé si decirle pobre al partido de Vicentini, pero sigue teniendo por ahí los problemas a la hora de la salida, de colgar los centros, por ahí un poco lento a la hora de sacar la contra. La gente inclusive se quejó muchas veces por esto, no aprovechar los pelotazos que podía llegar a causar daño en la defensa de Argentinos, más sabiendo que Lubita Fernández y Jara son delanteros que constantemente buscan las diagonales, constantemente buscan introducirse entre los defensores del equipo rival. Yo creo que no se termina aprovechando por ahí el jugar a la contra, sabiendo que hay jugadores rápidos en la zona de arriba. También otra cosa que yo creo que Belgrano no aprovecha es por ahí los ingresos de Ulises. Hoy Ulises terminó creo que ingresando más para jugar por adentro. No aprovecha. Tuvo un buen arranque. Tuvo un muy buen arranque. Por ahí al final terminaba sucediendo esto de que no larga rápido la pelota, ¿no? Siempre termina haciendo por ahí una de más, desaprovecha un tiempo que el Ulises Sánchez de antes de la lesión aprovechaba muchísimo esto, ¿no? Más allá de la velocidad y el mano a mano que tiene, el jugar rápido, el jugar inteligente, el aprovechar muchísimo los huecos que deja el rival. Hoy no se vio esa versión de Ulises Sánchez, a mi entender. Pacerini entró en los últimos 10 minutos bastante desconectado del partido. Yo creo que siguen habiendo muchísimas cosas. Pacerini para mí sigue estando en un debe físico importante. Todavía no logra agarrar el ritmo físico que tenía antes de la lesión, que eso también termina siendo algo negativo para Belgrano. Sí, yo creo, opino igual que vos, Agus, con el tema de Vicentini, el arquero, se nota que cuando quiere sacar tarda mucho y algo que se refleja en la gente. Tuvo una gran atajada en el primer tiempo, creo que fue, ¿sí? Que la descolgó de un ángulo. Yo creo que fue la mejor atajada del día de hoy.
Más que eso no tuvo mucho trabajo, el gol no tiene responsabilidad tampoco, pero sí, yo creo que en un momento Belgrano estaba solo con Panucci en un costado y para iniciar una contra y no lo dio, y yo creo que en ese tema puede mejorar el arquero de Belgrano, que es algo que bueno, se caracteriza por ser lento en las salidas, me parece a mí. Totalmente, bueno, pasando un poco a lo que es el sector defensivo, yo creo que hay un partido aceptable de Leguizamón, no mucho más que reprochar del número 2 de Belgrano. Troy lo había cumplido hasta la lesión, después Meriano termina ingresando y no da la talla, a mi entender. Para repasar un poco el lateral izquierdo, tampoco mucho que reprochar el partido de Grillo. Es un jugador que no te genera mucha proyección, sí te logra cerrar por ahí el carril izquierdo, defiende relativamente bien, pero sabes que al estar Grillo, al no ser su característica tal vez el desborde, la proyección, terminas quedando con un lateral que únicamente te sirve en la función defensiva. Y Belgrano termina siendo un equipo muy cerrado. Da la impresión muchas veces, que es lo que hablábamos con Ale mientras veíamos el partido, termina faltando un jugador arriba, ¿no? Un jugador que por ahí te aproveche el andarivel, tanto izquierdo como derecho, y por ahí jugar con dos puntas que terminen muy abiertos, porque Lobita Fernández por ahí tiene que retroceder muchísimo para encontrar la pelota, lo mismo que Jara, o tienen que abrirse mucho y queda un espacio totalmente vacío en el medio. Yo creo que esto se terminaría solucionando por ahí, incluyendo algún interior, incluyendo algún extremo. Por eso hablaba por ahí esto de incluir a Ulises Sánchez. ¿Por qué no tratar de probar con algún futbolista que pueda rendirte por afuera? No buscar que sea constantemente el ataque por dentro. Argentinos Juniors supo leer esto, supo cerrarse muy bien defensivamente. Es un equipo que, más allá de cómo leyó el partido de hoy, es un equipo que está siempre bien parado. Es un equipo que logra reagruparse muy bien, y cuando tiene que salir a la contra también lo hace de forma efectiva. Ni hablar de los jugadores de experiencia que tiene, por ahí la utilización de jugadores de inferiores que juegan como si tuvieran ya muchísimo tiempo en primera. La verdad que Argentinos Juniors es un equipo de los más completos, por algo está segundo en el torneo local, está peleando también la punta, pero bueno, más allá de eso, pasando un poco a lo que es la mitad de cancha de Belgrano, un partido flojo a mi entender de Quiñón. Por ahí viene la recuperación, pero en la creación de juego no aporta mucho. Longo un poco más de lo mismo, también Longo terminó perdiendo mucho en lo que es la creación de juego. Se decía esto cuando estaba Real, fue uno de los motivos por los cuales dejó de jugar, pero bueno, quiero ver también un poco la opinión de ustedes, ¿no? No sé, Joaco, vos cómo viste la mitad de cancha. Yo creo que Belgrano le termina faltando por ahí un jugador que aporte en la creación más que en la recuperación, como lo son Quiñón y Longo, ¿no? Sí, yo, a mi entender, yo hubiese bajado un poco más al Chino para que le dé un poco más de movilidad de juego, porque está muy adelantado con Jara y con Ubita. Sé que no le aportaba mucho. Sí, algunas jugadas destacadas, que siempre el Chino se destaca, ¿no? Por supuesto, pero yo lo hubiese bajado un poquito más para que le dé un poco más de acompañamiento a Quiñón, Longo, en donde no se veía mucho, pero bueno, para mí mi entender tenía que haber bajado eso. Y después sí, mucho más de lo mismo, de Quiñón, Longo, que no te logran cerrar lugares, pero no mucho más, no aporta nada, claro, perfectamente. Y bueno, después el ingreso de Luis Sánchez está bien, y después no mucho más, porque Pasarini también mucho más de lo mismo. Y bueno, con las dos puntas que tenemos nos falta como un 9 más, ¿sí?, goleador, un Pasarini de antes y no un Pasarini ahora, que está como mucho peor de lo físico, ¿no? Está realmente, se nota mucho el debe físico. Bueno, para ir cerrando lo que es este análisis del empate, ¿qué le queda a Belgrano, no? El próximo partido, si no me equivoco, ¿contra quién es? ¿Es de visitante? Contra Unión de visitante. Bueno, el equipo del Kili González, que siempre es complicado. Belgrano de todos modos suele tener saldo positivo. Recordemos las últimas veces que Belgrano ha visitado la cancha de Unión, no le ha ido mal en cuanto a los resultados, pero este Belgrano a día de hoy no te genera esa seguridad, exactamente, no te genera esa seguridad de que vaya a sacar los 3 puntos. Básicamente con este empate se puede decir que Belgrano ya queda fuera de la clasificación, depende muchísimo de los resultados ajenos, como hablábamos también con Ale antes de que arranque el partido. Si bien depende de resultados ajenos, dependía principalmente de los resultados propios. Hoy había que ganarse, sí, aprovechar la localía, volver a sumar de 3 para tratar de ilusionarse por ahí con algún resultado que te dé un pie por ahí, una soga en la cual te puedas agarrar. Podía servir muchísimo para entrar entre los primeros 8, pero la realidad es que se puede considerar que esta primera parte del campeonato es casi un fracaso. Un partido complicadísimo el que viene de visitante, pero bueno, veremos cómo Belgrano lo plantea. Sigo insistiendo, si tal vez el ruso Zielinski hubiera agarrado
antes de donde agarró, ¿no? Si hubiera agarrado por ahí la pretemporada o a comienzo de año en vez de Arbiti, estaríamos hablando de otra cosa, estaríamos hablando de un Belgrano un poco más acomodado, un Belgrano que desde lo táctico podría funcionar un poco más. A mi entender, esto ya no se puede dar, ya Belgrano está con un pie y medio afuera de la clasificación, depende muchísimo de los resultados ajenos, pero bueno, iremos viendo entonces cómo Belgrano podrá acomodarse, veremos qué resultado logra sacar en Santa Fe. No sé, ustedes chicos, les dejo la palabra para que hagan un cierre y ya terminaríamos con lo que es el análisis de este partido. Sí, un próximo partido que yo creo que va a estar bastante igualado en términos futbolísticos, porque Unión también es un equipo que actualmente no viene jugando bien, que viene con muchas quejas de los hinchas hacia el técnico principalmente, porque no viene haciendo un buen juego, se podría decir. Y yo creo que va a ser un partido que Belgrano más que nada puede ganarlo, me parece a mí. Si hoy sacó un empate ante el segundo que es Argentinos Juniors, yo creo que con un poco más de juego en esta semana de entrenamiento puede sacar los 3 puntos visitantes que, bueno, le puede llegar la clasificación, prácticamente no, pero es algo que por ahí le puede dar confianza para lo que viene después, bueno, en 3 meses se podría decir que vuelve el campeonato, ¿no? Totalmente. ¿Vos, Joaco? A mi entender, esto de patar y quedarse afuera le va a jugar en contra de los jugadores anímicamente. Esperemos que no. Eso va a ser un partido igualado, donde los dos equipos intenten buscar la victoria, siempre, ¿no? Con los 3 puntos, aunque no les sirvan para mucho a Belgrano porque ya está afuera de que digamos. Pero bueno, vamos a esperar que viene para el próximo partido visitante de Belgrano y nada, vamos a ver cómo sigue. Totalmente. Por último, una pequeña reseña, una pequeña opinión de lo que fue el arbitraje. A mi entender, por ahí cortar algunas jugadas innecesarias, se fue muy trabado el segundo tiempo, muy cortado el segundo tiempo, pero yo creo que dentro de todo fue un arbitraje aceptable, no fue ni bueno ni malo. No. ¿Aceptas alguna jugada, como dijiste vos, de tratar de mover un poco más la pelota, de jugar un poco más? En sí se vio parado, pero a mi entender con las faltas amarillas estuvo bien, estuvo correcto, pero bueno, para mí eso no afectó en el partido. Una pequeña reseña del árbitro, Ale. Sí, como dice Juaco, yo creo que el árbitro no influye en el resultado, tuvo sus errores, sí, como le puede pasar a cualquiera, uno se fue notorio cuando el cuarto árbitro cobró la falta en lugar de haber cobrado él. Pero yo creo que fue el único que se equivocó por ahí en algunas faltas que podría haber cobrado y no las cobró, creo que fue uno al chino, me parece, ahí cerca del área, pero sí, más que eso no tuvo influencia en el resultado, me parece a mí. Buenísimo. Bueno, una vez hecho el análisis, vamos cerrando lo que es el video de hoy. Agradecemos como siempre la oportunidad de escucharnos, de vernos, así que nada, estaremos mañana en el partido de Instituto ante quién fue? Instituto ante Sarmiento de Junín, así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo análisis. Chao.